Bueno, soy Sacramento García, soy de Badajoz, España, y mi profesión es docente de la enseñanza infantil y primaria. Y aparte de eso, soy también pintora amateur, porque el arte es la manera de enriquecer a la persona y de poder manifestarse la misma. Entonces, en todo tipo de educación, pues se necesitan esas formas de expresión, trabajarlas. Y entonces, pues bueno, para mí ha sido fundamental la enseñanza en mi papel de docente, el sacar producto de los niños precisamente a través del arte, no solo de la pintura, sino de la música, por ejemplo. También me he valido muchísimo para el aprendizaje, porque el arte es sacar las habilidades que tiene uno mismo en todos los aspectos. Siempre he considerado arte a saber hacer una cosa bien, pero cerrándome a pintura, pues es una manera de comunicar lo que ves, lo que sientes y mandar mensajes a través de pinceladas o de trazos. Y eso precisamente en la etapa que yo he trabajado siempre, que ha sido la infantil principalmente, pues ha sido una manera de crecer la persona. Se ha visto crecer al niño a través de esa posibilidad de expresarse. Y bueno, tengo que decir que hoy, después de tantos años, lo que sí siempre he visto es que todavía no se sabe enseñar bien, es lo que nos falla. Para aprender se necesitan cultivar muchos aspectos humanos que son los que te llevan luego a adquirir los conocimientos, te ayudan a adquirir los conocimientos. A mí también personalmente el enseñar pintura, porque también he sido profesora de dibujo y de pintura, pues me ha ayudado mucho mi misma profesión para aprender por mi cuenta, puesto que soy autodidacta, no he tenido escuela, por así decirlo, no he tenido formación académica, nada más que la proximidad a personas y artistas vinculados con la pintura y bueno, la posibilidad también de tener que enseñar y para enseñar bien tener que aprender por mi cuenta. Me ha valido también, como digo, para enriquecerme profesionalmente y desarrollarme pictóricamente. Qué bueno. Y usted que es profesora ahí en España, ¿cómo es el tema educativo ahí? ¿Cuál es la parte más importante en la formación de los niños, no? Pues a mi parecer no es el correcto, porque aunque se da dibujo, yo por ejemplo, habiendo sido profesora en formación profesional, el dibujo que se daba era el lineal. La ignorancia, pienso yo que todavía no se sabe cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? En ese sentido, a mí yo tuve la oportunidad de entrar en la enseñanza privada por el hecho de que sabía pintar y entonces yo apliqué el dibujo al trabajo del rostro humano y del peinado, el que va a estudiar las facciones y demás. Entonces, esa es la gran laguna de que el arte se trabaja no para práctico y enriquecedor, sino como una materia más. Aquí siempre se les ha llamado Marías, la pintura, igual que el deporte, todas esas facetas que no sean intelectuales de memorizar, por así decirlo, ¿no? Pues han tenido un menosprecio, una menosvaloración, cuando precisamente, a mi parecer, pues el que es lo que más te ayuda a descubrir, a aprender y a enriquecer, y más habiéndolo visto en los niños pequeños, que siendo su mejor medio de comunicación, los ha llevado a conseguir muchos aprendizajes, a avanzar mucho en el aprendizaje. Y la enseñanza hoy está dirigida, el alumno está supeditado al libro, no el libro adaptado al alumno, sino son esas contradicciones que existen, ¿no?, que te hacen ver pues que hay un fallo en la enseñanza, de que no está bien orientada y bueno, pues cuando hay esas carencias, pues el enriquecimiento pues es menor, lógicamente. Bueno, nosotros acá en el Perú, dentro del arte, enseñamos o está contemplado la enseñanza de la música, del teatro, la danza, las artes plásticas. En España, ¿a qué es lo que se le da más prioridad en el... En el arte, bueno, pues
trabajan todo desde la literatura, pero ya digo, mal enfocada, porque hoy cualquier profesor, hay mucho profesor interino, que todos hemos sido interinos y sabemos cuando la preparación que se tiene. Los alumnos precisamente que son artistas son personas que hoy es denominado necesidades educativas especiales, de educación especial. No es que se sea especial, es que tienen otra manera de aprender y necesitan otros indicios para querer aprender. Entonces, como es tan academicista, no se les da la oportunidad de desarrollar aprendizaje a través de esas necesidades que ellos tienen, que son las de expresarse artísticamente, ya sea cantando, bailando, pintando, en fin, haciendo música. Son personas que cada uno, yo, por ejemplo, tengo que decir, hablo por mi propia experiencia, yo siempre fui una alumna latosa, porque de estas de que consideran los alumnos de atención dispersa, que lo que necesitan es que te den aparte pues una clase como particular, ¿no?, dentro del equipo de educación especial. Cuando no necesitas eso, lo que necesitas es tener una apertura de la enseñanza a todo tipo de personalidades, no a clasificar personalidades como personas de necesidades especiales, temas sus capacidades para aprender. Yo he aprendido muchísimo a través de la pintura. He aprendido a observar, a ver los efectos, a calcular, he aprendido matemáticas, he aprendido de todo. Es que en ese sentido, pues parece que hay una venda que no se quita, que es en el campo de la docencia. ¿Por qué se debe enseñar arte en la infancia? Pues le da primero el conocerse a sí mismo, el saber sus capacidades, sus limitaciones, el poder comunicarse y el disfrutar. Yo primero dije, antes que dedicarme a la pintura, primero voy a buscar una profesión que me dé de comer para poder pintar y ser feliz, pintar lo que yo quiera y poder expresarme como yo quiero, porque en la sociedad en realidad al artista siempre se le ha visto como otro tipo de persona, no sé por qué, pero siempre ha sido ese condicionante, siempre ha sido esa lastra la que se ha tenido en cuanto a si eres una persona con tendencias artísticas. Bueno, aquí todo es política, porque en realidad las leyes lo hacen los políticos, y si los políticos no son especialistas en estas materias y no se eligen especialistas para los distintos ministerios, es que es muy delicado, ¿no?, el hablar de esta manera, pero es así, que no está bien organizado a mi parecer. Bien, con todos los años de experiencia que usted tiene, ¿cómo debe ser un profesor en la educación básica? Pues lo primero, tener vocación, querer enseñar. Esa persona incluso sería más feliz en sentido de descubrir cómo enseñar a ser productivo a todo tipo de personas, porque todo tipo de personas sirve. O sea, la inteligencia no está solo en tener conocimientos académicos, está en saber vivir, en saber defenderte ante la vida y el saber disfrutar de la misma. Después de tantos años de experiencia como docente, ¿cuáles serían las recomendaciones a las personas que asumen ser profesores en una realidad tan complicada y marginada, ¿no?, en el mundo, prácticamente, esta labor de docente? Es la preparación. Nosotros los maestros siempre hemos dicho, bueno, tenemos que enseñar a leer y a escribir, pero no nos enseñan a enseñar a leer y a escribir. Nosotros sabemos leer, sabemos escribir, pero no sabemos enseñar a leer y a escribir. Entonces, en toda preparación académica, ya sea para formar a un profesorado, mismamente en lo que es ser madre o ser padre, es que fallan los conocimientos. Fallan los conocimientos para preparar, para hacer bien las cosas. Entonces, tú puedes tener muy buena voluntad, pero si no tienes preparación suficiente o un mínimo de preparación, estás perdiendo el tiempo, estás dando palos de ciego hasta, yo como he dicho muchas veces, en que las vivencias lleven pues el utilizar. Lo primero que tienes que aprender un niño son los conceptos básicos, lo que te van a ayudar a desenvolverte, a moverte, a medir, a hablar, la carencia que hay, el adaptar los conocimientos primero al profesorado o al especialista que luego los va a transmitir.
Afortunadamente, yo en ese sentido me considero un tanto afortunada porque he podido descubrir cosas, pero sé que me han quedado muchas lagunas para poder enseñar mejor. También veo de que hay muchas personas con muy buena voluntad. Tienes que saber enseñar, no que sepas mucho, sino que sepas enseñar, aprender. Ahí está la cosa y lo añado también a la pintura, a los profesores, ¿no? Cuando te dicen, por ejemplo, aquí, dale de tal color. Yo siempre he dicho, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque efectivamente necesitas la razón, poder luego aplicarlo ya directamente a cualquier situación similar que se te presente, ¿no? Esa es la laguna, no que no te enseñen mecánicamente, sino racionalmente, que aprendas racionalmente. En Bien. pintura, pues. ¿Desde cuándo Sacramento se puede considerar como artista? Bueno, yo siempre me he conocido con este afán de querer transmitir o pintar, mostrarme a través del dibujo desde pequeña, siempre, siempre. Y siempre me ha llamado mucho la atención representación pictórica en cualquier técnica. Es algo que se lleva, se nace. También, como les decía a Castor, también se hace. Es más intenso, lógicamente, el aprendizaje y el conocimiento si se nace con ellos. Y yo, pues, en ese sentido, lo llevo en los genes. Tengo familiares artistas, desde pintores a otro tipo de arte, ¿no? Pero igual que la pedagogía, la enseñanza, también es otra vocación. Son vocaciones, naces ya con esas vocaciones, no sé cómo se transmiten, pero están ahí y necesitas utilizarlas. Y yo las he utilizado pues desde pequeña, desde pequeña. Lo primero que recuerdo, recuerdo desde pequeña, mis padres me llevaban a concursos aquí, a los concursos infantiles que se hacían en el castillo, en las fiestas de San Juan. Recuerdo a mi maestra de primaria, cuando tenía 6 años, me incitaba a hacer cosas, porque ella era también artista y bueno, y vio en mí que tenía esa capacidad, pues también empecé con profesores que me fueron empujando a ello. Las experiencias que he tenido, siempre he sido una persona inquieta, alegre y un tanto cómica, por así decirlo, ¿no? De ver la vida con cierta ironía y cierta diversión. Y siempre he sido de hacer cómics con las experiencias que teníamos, mostrando las experiencias, las vivencias que habíamos tenido. O sea, eso siempre, siempre ha estado ahí. Luego ya, pues, a medida que he ido madurando y que he ido siendo mayor, pues me he hecho más a una pintura seria, a una pintura más estética, a jugar con los colores, aprender los colores, que eso es maravilloso y el enseñárselo a los niños es maravilloso porque descubren, es lo que decía antes, descubren las matemáticas de cómo usando un color y otro color, si he hecho más, si he hecho menos, si lo pongo aquí, si lo pongo allá, si lo hago con tal cantidad. Aprenden todo, aprenden matemáticas, aprenden a crear por sí solos, a desarrollar, a memorizar, y eso es lo que a mí me ha ayudado y lo que he procurado siempre es defender a lo largo de los 62 años que tengo, de no abandonar la pintura, darme esa satisfacción de poder expresarme y mandar mensajes, como hablaba yo con Castor, que en las exposiciones, cuando pinto un cuadro de esta exposición del espíritu de la India, pues también en ellos está principalmente el transmitir la psicología, las costumbres, la cultura de esos personajes, no una simple pintura, sino que hay que aprender también a observarlos. Me gusta conocer cómo son las personas por dentro y eso se puede transmitir pues a través de una postura, de una manera de vestir, de una mirada, de los colores mismos, y eso es lo que a mí me gustaría que la gente viera en los cuadros, porque la figura humana gusta, mi pintura es realista, y luego también está tu propia personalidad, ¿no? Yo reconozco que soy una persona rebelde, en el sentido de que no acepto ciertas cosas, y bueno, pues nada, resignarme es lo que queda, ¿no? En ese sentido, porque veo que es muy difícil que se te abra un campo
Porque a mí ahora mismo, por ejemplo, se rechaza mi pintura porque dice que no se lleva, no es el estilo de pintura que gusta. Entonces, pues ahora mismo para mí es difícil hacer una exposición. En muchos sitios tienes que esperar a que un proceso de evaluación. Es lastimoso, ¿no? Es triste. Es triste porque veo que hay mucho arte. Ahora, afortunadamente, la gente en ese sentido puede expresarse más y se ve mucho arte, mucho arte. La cosa es que tengan la suerte pues de contar con el apoyo de la gente que hacen ensalzar la cualidad de una persona o de otra. Que sigan pintando, que pinten lo que ellos quieran, que si pueden ser libres en eso, en que no te condicionen de arrastrado por las modas, por la comercialización, pues que así es como más productivo se hace uno, el sacar tu propio estilo, y la valoración pues te la darán a medida que puedan ir viendo, porque hoy precisamente una de las desventajas que hay en las salas de exposiciones es que se tiende también mucho a exposiciones de fotografía. Se echan un poco para atrás las exposiciones de pintura y se le da mucho a lo de fotografía y cosas novedosas, en fin, que como si lo clásico, lo que ha perdurado siempre, la pintura, estuviera un poco desfasada, y si existe una pintura, que sea una pintura distinta, que parece que las hay distintas y las hay de muy buena calidad, aunque no sean realistas, aunque no eso. Pero hay también ahí mucha trampa, mucho engaño, y la gente está un poquito desorientada en las cosas. Yo es que veo que la sociedad, no sé si es por la edad que ya empiezas a tener un concepto más claro de cómo son las cosas, pienso que se está perdiendo un poquito el norte de lo que es lo bueno, lo malo, lo valioso, lo bonito. La estética se pierde en las cosas, la calidad. Es una filosofía de vida que bueno, que se ha cambiado tan rápido, que entonces pues hay cosas que son muy buenas, pero otras no son tan buenas, y es lo que se deberían evitar, esas cosas que te hacen dejar de ser persona para ser un número más. Bueno, hoy precisamente Miguel Ángel, el director de aquí del Museo Etnográfico, nos ponía el ejemplo a Cástor y a mí de una señora mayor con Alzheimer, que era pianista, que bueno, que tuvo que dejar el piano por un trauma emocional de pérdida familiar y demás, y que ya con 90 y tantos años y con Alzheimer, pues queriendo ayudarla, la llevaron al museo y le dijeron: mira, este es tu piano. Y la mujer, que hacía mucho tiempo, que la señora que no hacía mucho tiempo que no hablaba, y eso, dijo: mi piano, y incluso llegó y estuvo tocando el piano. O sea, que es parte de tu vida, es tu vida, y necesitas sacarla. No parar, que no te condicione. A lo mejor lo harás más lentamente, lo harás distinto, porque se cambia también, ¿no? Y ves arte donde antes no veías arte, y en fin, pero se debe seguir manteniendo. Claro, a mí me alegra escucharte a ti, ¿no? Hablabas hace un instante de la importancia del arte en la infancia, ¿no? De cómo el arte educa, ¿no? Hace entender inclusive otras ramas, pero ahora me estás hablando de que el arte también, eso funciona muy bien en el adulto mayor, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, ¿cuáles serían las recomendaciones? Porque hay muchas personas en su condición, en todo el mundo, a veces cuando uno ya dejó de trabajar o llega a una edad, ¿no? Ya descansa, pues has hecho tantas cosas, ¿no? Y no es esa la lógica de la vida, ¿no? Y como artista, como pintora, ¿cuáles serían las recomendaciones que harías a personas que tienen inclinación al arte, ¿no? Generalmente personas mayores?
pues que no desconecten nunca de esas habilidades que tienen, porque mejor o peor siguen estando. Y yo es que incluso he tenido alumnas, porque he dado también clases de pintura a centros de mujeres, mujeres ya de todas las edades, y ha habido señoras que han descubierto habilidades teniendo artrosis, sin poder mover las manos, ¿no? Pues poder coger el pincel y descubrir que sabían pintar. Y eso te enriquece, te hace crecerte, no hundirte como diciendo estás ya en una edad en la que solo te queda, pues bueno, el que te vayan asomando las enfermedades y te mueras el día menos pensado, no, sino el aprovechar pues una faceta de la vida en la que tienes una sabiduría y en la que todavía puedes hacer muchísimas cosas. El pintar, como yo le decía, bueno, no puedes mover los dedos, pero puedes coger un pincel. Y la verdad me asombró, luego llegó a hacer exposiciones y de todo. Me asombró el talante que le puso, ¿no? A pintar, porque ella se había apuntado simplemente para mantener, pues como se hace normalmente cuando te jubilas, ¿no? Que te apuntas a actividades sociales para socializar, artísticas para socializar, y no sabes que a lo mejor, bueno, pues tienes una habilidad que que nos ha asomado, nos ha sacado y que te asoma entonces. Entonces, siempre eres productivo. Y en el arte, bueno, ya tenemos a muchos maestros en todo tipo de arte que hasta el último momento han estado haciendo cosas espectaculares. ¿Por qué la gente tiene que asistir a las exposiciones? Pues porque a través de las exposiciones te acercas a la vida, a la realidad, ¿no? Las exposiciones te muestran cosas que a lo mejor tienes al lado y no las ves, y, y te enriquecen, te enriquecen. Sí, lo primero es saber valorar lo que ves. Entonces, si aprendes a valorar y a descubrir, es como un juego, se podría decir, ¿no? De cosas que puedes encontrar en una simple obra, que luego a lo mejor puede ser tu interpretación o puedes efectivamente descubrir lo que el artista ha querido transmitir, pero sí te despierta los sentidos. Es lo que, como mejor lo podría decirlo, porque es así, es ver, es oír, es tocar todo tipo de arte, desde la escultura hasta la música, cualquier tipo de arte, es sentir, son sentimientos, entonces es lo que no debemos perder, sentimientos. Sí, bueno, tengo una página web, pero y tengo también correo, Sacramento García Bu, todo junto, en minúsculas, es decir, sacramentogb@gmail.com. Sí. ¿Qué has sentido con esta exposición que has realizado o que estás realizando? Bueno, esta exposición la estoy haciendo itinerante porque es muy bonita, a mí me encanta, me gusta mucho. He puesto mucho empeño en ella, mucho trabajo, mucha ilusión porque se vean esos personajes. Pues me he tirado yo creo que 3 o 4 años para pintar la colección. Y bueno, y tal vez sea la última colección que haga de este estilo, porque me gustan los temas porque te hablan. Los temas te hablan de situaciones, vivencias que se han tenido, y entonces es laborioso y lleva tiempo. Entonces, pues, la satisfacción de que se pueda ver en distintos sitios, el llevarla por los sitios donde transmiten, todo hay que decirlo, donde transmiten y donde no se quedan con un cuadro tuyo. Porque, porque también es así en muchos sitios, ¿sabes? Entonces te quedas sin poder ponerlo. Si vas repartiendo. Bueno, en fin, esto es una anécdota.
humorística. Vivir no solo para trabajar, sino para disfrutar de lo que es el arte, tanto si lo das como si lo tomas. Sacramento García Buzo ha estado con nosotros. Encantada de haber hablado con usted y que deseo un futuro bueno para esos artistas.